Espérenme tantito. Y ahí se desorden. Ok. Espérenme que se me... Un poquito de trastornos hipertensivos y embarazo. Es un tema bastante largo. En la última edición de William, cada vez lo están haciendo más cortos. Lo siento por ustedes, porque ediciones más viejas son como más completas. Igual no se estresen si no tienen como la edición actual. Creo que son mejorcitas las viejas, no ha cambiado mucho la información, sí han cambiado muchas cuestiones de diagnóstico o de predicción de un trastorno hipertensivo, porque se sigue haciendo como una lucha desde siempre, sobre todo por la relación que hay entre un trastorno hipertensivo y muerte, ¿verdad? Que es lo que tememos como médicos en realidad, la mortalidad. Entonces, los trastornos hipertensivos complican más o menos el 5 al 10% de los embarazos, dependiendo de dónde tomen ustedes la información. Algunos dicen hasta 15%, pero ustedes saben, 15 de 100 es más de 1 de 10, no es despreciable. Y todavía los trastornos hipertensivos, la hemorragia y la infección siguen siendo como las 3 primeras causas de morbi y mortalidad materna. La OMS dice que en los países desarrollados el 16% de los embarazos son complicados con trastornos hipertensivos, el 13% en hemorragia, el 8% en aborto y el 2% de septicemia. Esto no ha cambiado en el tiempo. Pónganle que solo cambie de puesto dependiendo si yo hago el estudio población general, lo hago en un hospital. Los hospitales de tercer nivel son de referencia. Probablemente la primera causa va a ser trastornos hipertensivos, seguido de hemorragia. Si yo estudio la parte periférica rural, probablemente la primera causa va a ser hemorragia, porque a pesar de que no debería morirse una paciente por hemorragia, se siguen muriendo en nuestros medios. Llámese por un poco de retraso en la atención de salud o no tenemos una unidad de cuidados intensivos, no tenemos un banco de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Espérenme tantín. Entonces, dentro de la terminología y clasificación, es bien sencillo, la verdad, a veces causa un poco de estrés, pero yo les digo a ustedes que utilicen los dedos de sus manos como para saber que son 5 cosas. Hipertensión gestacional, la preeclampsia, donde ustedes vamos a meter preeclampsia con datos de severidad y sin datos de severidad, una hipertensión agregada a una preeclampsia agregada a una hipertensión, la propia hipertensión crónica y la eclampsia. Entonces, pónganle que serían como 6 cosas, pero metemos la preeclampsia con las 2 divisiones, tanto preeclampsia leve como preeclampsia severa, que ese concepto ya está un poco desusándose, pero todavía sigue en los libros. Hoy se llama preeclampsia sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad, que a la larga es la misma cosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. De manera puntual, la hipertensión gestacional, pónganle que es lo más leve de los intensivos, se caracteriza por presión arterial de 140/90, o sea, por ahí anda la presión, en 2 ocasiones mínimo, en un intervalo de 6 horas. Generalmente después de las 20 semanas de gestación, y una de las datos importantes es que no hay proteinuria. Y a veces tenemos un poquito de duda en el diagnóstico. Lo importante es que como después del parto, o por lo menos a los 3 meses después del parto, la presión vuelve a la normalidad. Entonces, no tenemos tanto lío con hipertensión gestacional. A veces el lío es que nosotros la ponemos como hipertensión gestacional y resulta que era una hipertensión crónica, pero ya vamos a ver más adelante cómo se hace ese diagnóstico. La preeclampsia, ya sea con datos de severidad o sin datos, es después de las 20 semanas, con una paciente que la llevamos en control ya un buen ratín, y antes estaba normotensa, y una de las particularidades es que se acompaña de proteinuria. La preeclampsia leve, hipertensión leve, diríamos, 140/90, pudiera ser 140/100, pero menos de 110, con proteinuria, como les decía, ya sea cuantitativa, 300 miligramos o más en 24 horas, o 30 miligramos por decilitro en 2 muestras de orina, con un intervalo de 6 horas. No crean que eso lo hace uno. En realidad uno toma proteinuria de consultorio, con las citas de proteinuria, que ahí están los valores, es bien sencillo leerla.
Solo empapamos la cinta en el pipí y ahí la podemos leer. Y por supuesto que tenemos que tomar la presión arterial, ¿verdad? Por eso es que es como inconcebible que a nosotros se nos escape una de estas pacientes, porque se supone que el control prenatal es para llevar la presión arterial. De repente no tanto la proteinuria, pero sí la presión. Entonces da como pesar cuando vemos un carnet de control, un embarazo, póngale de 37 semanas con preeclampsia severa y tenés 2 controles anteriores donde la presión te la reportaban 140-100 o 140-90. Entonces, como para qué fue control, ¿verdad? Porque si un médico no es capaz de ver eso, o el personal de salud, no solo médico, sino que enfermera puede ser, que sabe que esos niveles de presión arterial no son normales y no hicimos nada por la paciente. Es como un buen tag para el personal de salud. La preeclampsia severa o preeclampsia con datos de severidad, presión más alta, o sea, entonces por ahí vamos a, si tiene 110 de diastólica o más, proteinuria no es una cruz como la preeclampsia leve, sino que es de 2 cruces en 2 muestras de orina, que en realidad no ocupamos 2, suficiente con una, o cuantitativa mayor de 2 gramos en orina de 24 horas. Entonces, o la presencia de alteración a multiórgano. Obviamente, con solo tener esa presión alta, pues uno ya va a buscar órgano choque. Y la eclampsia, que no es más que la presencia de convulsiones, que no puede atribuirse a otra causa en una paciente con preeclampsia. A veces incluso no tiene preeclampsia, convulsiona, igual es una paciente que se puede catalogar como eclampsia. Las normas, que espero que ustedes la tengan, normas de la Secretaría de Salud, la clasifican como temprana y tardía. En realidad creo que ¿qué importa que sea temprana o tardía? Lo importante es que la paciente convulsionó y es eclampsia mientras no demostremos lo contrario. De la temprana, nomás nace el bebé y antes de 2 días, y la tardía, pues que se pasa de 3 días, y por lo menos 4 semanas después del parto. O sea, casi todo el puerperio. No quiere decir que si la paciente nos convulsiona a las 6 semanas, no pudiéramos catalogarla todavía como eclampsia. Probablemente nadie nos va a regañar si ponemos eclampsia a investigar otra cosa. Aquí la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, a veces es un poco fácil el diagnóstico porque nosotros ya conocíamos a la paciente antes de embarazarse, o la paciente te lo refiere que es hipertensa y nosotros hacemos exámenes basales, le llamamos nosotros, todos los que son de hipertensión, creatinina, ácido úrico, transaminasas, proteinuria de 24 horas, y generalmente lo tenemos normal, pero si a esos exámenes después del segundo trimestre, llegando al tercer trimestre, aumenta, entonces nosotros ya podemos ir pensando que esta paciente se puede estar tratando de una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Entonces, ojo, ¿verdad? Toda paciente con hipertensión tiene que tener exámenes de base, porque si la paciente tenía proteinuria de una cruz, porque claro que puede haber daño renal y podemos estar perdiendo proteína, y de repente aparece con 3 cruces, la presión controlada con doble medicamento, dosis máxima, y la presión se sube. O sea, ya vamos a ir pensando que esta paciente se está complicando con preeclampsia sobreagregada, y desafortunadamente o afortunadamente será, el manejo es el mismo que preeclampsia severa. Y ya vamos a ver cuál es el manejo para esos trastornos hipertensivos. Que como les decía, no tenía proteinuria, ahora sí tiene. El aumento súbito de la proteinuria sí ya la tenía, el aumento de la presión arterial, las plaquetas que deberían de estar normales están abajo de 100.000, de hecho un llamado de atención es menor de 150.000, y el incremento de las enzimas hepáticas. Ustedes no se asusten con exámenes de laboratorio, casi todos los laboratorios dan valores de referencia, entonces uno se va familiarizando con ellos a medida va viendo más estas enfermedades. Ustedes de repente pasan medio oliendo en unas preeclampsias severas, pero ahí les va a tocar en el internado pasar por el cubículo de preeclampsia. Aprovechen cada caso para ir del caso que tienen en el hospital, para irse al libro, para ver las coincidencias. Ah, sí, sí es cierto, tenía presión de 150 a 110. Ah, sí, sí es cierto, tenía 3 cruces de proteinuria. Ah, sí es cierto, tenía dolor de cabeza. Ah, sí es cierto, le dolía en la boca del estómago, etcétera, etcétera. Tienen que saber que la hipertensión crónica es aquella hipertensión que ya la tenía la paciente o que la detectamos antes de las 20 semanas.
Una paciente que ustedes la van llevando desde las 8 semanas y que ya les da datos de 140-90, 140-100, entonces no le vamos a poner preeclampsia, ¿verdad? La vamos a ir catalogando como una preeclampsia, como una hipertensión crónica. Igual, aquella paciente que de repente le pusimos diagnóstico de hipertensión gestacional porque la detectamos hasta el final del embarazo y le hacemos un seguimiento, a todas debe hacérseles este seguimiento hasta las 12 semanas postparto, o sea, 3 meses tenemos como de gracia para reclasificar un trastorno hipertensivo y vemos que la paciente la presión no se le volvió a componer. Entonces uno espera en una hipertensión gestacional pura que la paciente tenga su parto y la presión se venga a la normalidad. Pero todavía tenemos, si no fuera así, 3 meses para estar checando la presión arterial. Si luego de 3 meses la presión no vuelve a la normalidad, esta paciente puede ser catalogada como hipertensión crónica. Recuerden que, como la misma palabra lo indica, hipertensión crónica es crónica. Entonces son diagnósticos que no se ponen y se quitan. Por eso hay que ser bastante cuidadosos en ese tipo de diagnóstico, igual que asma bronquial, por ejemplo. Tienen que saber también lo que es el síndrome de HELLP. Estas son siglas, a veces me río de ustedes y pienso, pucha, como estos ingratos no leen, porque me dicen que HELLP fue como muchas siglas en medicina, son apellidos de fulanos, entonces ponen que HELLP es el apellido de alguien, pero no es así. Es grave en realidad, puede manifestarse como una coagulopatía grave, caracterizada por hemólisis, por eso la sigla, alteración de las enzimas hepáticas, en este caso elevación de transaminasa, y plaquetas bajas, que es LP, trombocitopenia. Entonces, si uno va viendo esos factores, uno va como alertándose a este tipo de diagnósticos, que son literalmente graves. Pues vamos a hablar ahorita un poquito del síndrome de HELLP, para que ustedes no los agarren de sorpresa. Este se caracteriza, como su nombre lo indica, o la sigla, plaquetas bajas, menos de 100.000, transaminasas aumentadas, generalmente al doble. Pónganse que si una TGO anda en 18, pues por lo menos la vamos a encontrar más arriba de 36, 40, entonces uno va viendo. Entre más alta están, uno va pensando en más gravedad. Hemólisis, ya saben que ustedes, que se rompen los glóbulos rojos, y a veces que tenemos un poco de duda, pudiéramos afinar nuestro diagnóstico haciendo un frotis de sangre periférico. Recuerden que el frotis de sangre periférico no es un examen de rutina para una paciente preeclámptica, pero a veces estamos un poco lejos, tenemos dudas, queremos ver si en realidad esta paciente se nos va a complicar o si ya está complicada y referirla con más propiedad. Un frotis de sangre periférica. Uno se va haciendo amigo de las personas del laboratorio y uno puede aprender. Entonces ustedes sean un poco metidos, pueden ir al laboratorio y pueden ver los glóbulos rojos fragmentados. Estos se llaman esquistocitos. Y también pudiéramos encontrar equinocitos. Equinocitos son glóbulos rojos redondeados con espícula. Yo a veces les digo, hagan una relación con un erizo de mar. ¿Recuerdan cuando llevaron biología que hablaban de los equinodermos, que eran los erizos del mar? Entonces, más o menos, para que hagan la analogía y no se les vaya a olvidar que los glóbulos rojos se ven rotos, que no deberían. Yo espero que ustedes tengan o ya hayan visto un glóbulo rojo. Ahí les traje una diapositiva para que lo miren. Igual sean curiosos, cuando vayan al laboratorio, curiosear un frotis de sangre periférica y que el laboratorista les diga cómo es un glóbulo rojo. Entonces, para que no olviden esa parte, si ya encontramos glóbulos rojos fragmentados o espiculados, entonces podemos pensar que se trata de un síndrome de HELLP. La deshidrogenasa láctica puede estar aumentada a más de 600 unidades. La bilirrubina, que a pesar que no lo hacemos de manera rutinaria, está aumentada mayor de 1.2 a expensas de la indirecta. Y obviamente, si yo tengo glóbulos rojos rotos, pues la hemoglobina se va a reportar como disminuida. Importante este concepto, porque a veces tenemos así como muchos datos de severidad y de repente la presión está como normal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Camina como pato, tiene colepato, pico de pato y de repente no es pato, ¿verdad? Entonces, esta preeclampsia se desarrolla antes de 20 semanas y pudiera ser hasta 2 días después del parto y presenta algunos de los síntomas y signos de preeclampsia sin la
usual hipertensión o proteinuria. Entonces igual, pues pucha, no tiene la presión alta, pero tiene epigastralgia, visión borrosa, edema de miembros inferiores, entonces, y la paciente se te queja, no hombre, pues le vamos a poner preeclampsia típica, para hacer un ojo y no dejar a la pobre paciente librecita ahí con todos esos datos floridos de que pareciera una preeclampsia severa. Este cuadrito, y ustedes lo tienen en el libro, es un cuadro simpático, digo yo, muy entendible para ustedes, que de repente no saben mucha cosa, pero para uno no es difícil entender que trombocitopenia es plaquetas bajas. Si yo no tengo plaquetas bajas, entonces no está tan grave el asunto. Si tengo plaquetas bajas, pues está más grave el asunto. Donde quizá pudieran tener un poco de lío ustedes de todos estos síntomas y signos es tal vez en la restricción del crecimiento. Uno de los datos que uno no debe olvidar es el bebé, ¿verdad? Que la paciente está con embarazo de tantas semanas y aparentemente una buena evolución y de repente signos de hipertensión. Entonces, mandar a hacer un ultrasonido para ver ese crecimiento, y si encontramos datos de restricción con datos de hipertensión, casi que uno puede decir esta paciente está ante un caso de preeclampsia severa, ¿verdad? Y podemos nosotros como confirmar ese diagnóstico. Recuerden también que a veces es un poco difícil, sobre todo con nuestras pacientes que se presentan a su primer control prenatal el día que convulsionaron, ¿verdad? Eso pasa y ustedes lo tienen que saber. Ese es falla de nuestros sistemas, porque no debería de haber una persona que no tenga control prenatal y no debería de haber persona que no tenga un buen control prenatal. Y ustedes lo van a ver de repente con cierta regularidad, cómo se nos pasan por alto un montón de datos, teniendo la paciente un carnet de control, donde aparte somos capaces de escribir los errores, ¿verdad? No errores, sino de documentar cómo somos de ligeros en un control prenatal. Ustedes lo van a ir viendo. Entonces, si se fijan, este cuadrito bien simpatiquín y nada no entendible. Entonces, como toda enfermedad en medicina, hay factores de riesgo. Entonces, uno va trabajando con eso. Una mujer muy joven, aquella mujer que no ha tenido hijos, la obesidad, que anda metida en un montón de cosas, ustedes ya saben, es un factor de riesgo para preeclampsia. Los gemelares triples también son un factor de riesgo. No olvidar la predisposición genética, ¿verdad? Siempre hay una línea genética en todas las enfermedades, entonces es como si a la mamá le dio preeclampsia, casi que a la hija le va a dar preeclampsia por la parte de la genética. La preeclampsia en un embarazo anterior es como sí o sí, le aumenta el riesgo y da como enojo profundo cuando nosotros hacemos un interrogatorio, cuando hacemos el ingreso de una paciente y la paciente te dice que tuvo preeclampsia severa. Y nosotros no hicimos absolutamente nada con esa paciente en todo el control prenatal. Entonces nosotros casi que hay que hacerle miedo a la paciente. Señora, si usted tuvo preeclampsia, aunque sea hipertensión gestacional, usted tiene riesgo de un problema del mismo trastorno en el siguiente embarazo. Dígale a su doctor, vaya a su control desde nomás que se esté embarazada, porque su riesgo está aumentado y podemos hacer ciertas cosas antes de que sea como muy tarde. Otros factores que se han relacionados han sido factores ambientales, socioeconómicos, estacionales. No crean que eso ha variado en el tiempo. Ahora hay preeclampsia como a todas horas del día, en todo el tiempo del año. Antes era como más aumentado en la época de diciembre de frío. En mi época, por ejemplo, de residencia, nadie quería ir a labor y parto en diciembre porque había más preeclampsia. Ahora hay en todo momento. Tal vez esta parte del cambio climático tenga que ver también, ¿verdad? La parte de lo socioeconómico es con déficit de algunos nutrientes que también se le ha asociado. A ver. En cuanto a la etiopatogenia, obviamente quien le da preeclampsia es la embarazada. Obviamente quien tiene vellosidades corianas es única y exclusivamente la paciente embarazada. Obviamente quien tiene una superabundancia de vellosidades coriónicas es las embarazadas con gemelos y con mola. Por eso muchas pacientes que tienen síntomas floridos de preeclampsia con tipo 22 semanas y nosotros como que no sabemos mucho de ella, vayan pensando en una mola, porque es demasiada la abundancia de vellosidades y muy temprano los síntomas. Entonces, para que no olviden eso. Y aquellas pacientes que tienen enfermedad así de base, ya sea cardíaca o renal, pudiera tener mayor predisposición.
Y por supuesto la genética, no olvidarla. De hecho, ahí el libro les menciona los antígenos de histocompatibilidad involucrados para que le den la lecturita respectiva. Ahora bien, si ustedes de esta clase me sacan o se aprenden esta diapositiva, yo me sentiría bien servida. ¿Por qué? Porque el síndrome de preeclampsia, recuerden que son un montón de cosas, por eso que algunos le llaman síndrome. Se caracteriza por anormalidades que llevan como resultado el daño del endotelio vascular. Solo imaginen ustedes cuánto endotelio tenemos en nuestro organismo. Solo imagínense cuántos kilómetros de vasos sanguíneos tenemos. Entonces vean que puede resultar en algo bastante grave. Si yo tengo alteración en el endotelio, por supuesto, entonces el líquido de los espacios, ya sea intravascular, se pasa al extravascular. Por eso la manifestación en edema, ¿verdad? Por transsudación de plasma, por ese daño del endotelio. Por supuesto, con las secuelas propias del mismo endotelio, de esa alteración, con secuelas isquémicas y trombóticas. Entonces se hace como un lío, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Y todo esto pues, puede hacer que la paciente pudiera fallecer. Entonces, les recuerdo, ¿qué es lo que sucede en la preeclampsia? Así, daño del endotelio vascular. Entonces, algunos han propuesto algunas teorías en cuanto a la preeclampsia. Dicen, bueno, la preeclampsia se da en 2 etapas. Una etapa 1, porque los investigadores quieren saber de preeclampsia, porque sigue habiendo preeclampsia. A veces uno hace todo lo que tiene que hacer y la paciente termina con preeclampsia. Ok, entonces, espérenme que a mí Ok, entonces la etapa 1, placentación deficiente, ustedes me van a poner eso como tarea, me lo van a mandar al correo, ya les voy a poner mi correo en la última diapositiva, y me van a decir cuándo ocurre la placentación. Y una segunda fase que se caracteriza por estrés oxidativo placentario con liberación de factores placentarios, porque recuerden, hay miles de factores placentarios, que lo que ocasionan una respuesta inflamatoria sistémica con activación endotelial, vean ustedes, o sea, el daño del endotelio que se va a manifestar como preeclampsia. Por supuesto, con restricción del crecimiento, porque la placenta, los vasos de la placenta son incapaces de mandar todos los nutrientes al bebé y por supuesto no va a crecer, no va a engordar, etc. Por ese problema de la placenta. En cuanto a prevención, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Manipulación dietética, pues claro que no solo es para preeclampsia, tiene que ser una dieta saludable para todas las pacientes. Así que no crean que si hacemos mucho cambio, vamos a lograr cierta mejoría, a menos que la paciente sea muy comedora de carbohidratos y suba mucho de peso y se enrede el asunto. Podemos usar fármacos antihipertensivos, claro que sí, en pacientes con hipertensión crónica, en pacientes que yo quiero que me aguanten tantín por mientras pongo inductores, gano peso de bebé. De hecho, les voy a comentar que hoy día muchos autores están tratando de desusar o de no usar antihipertensivos. ¿Por qué? Porque existe el falso concepto que si la presión arterial se mejora, la paciente se curó, y eso es un error, porque eso también ustedes lo llevan en la cabeza. Si le doy antihipertensivos, la preeclampsia se curó. No, la preeclampsia sigue ahí. Entonces, tener cuidado en eso. Antioxidantes, llámese vitamina C, pues no se han tenido, ya se hicieron estudios y se ve que no es como para dar un suplemento de vitamina C. Sí, los fármacos antitrombóticos, y de fármacos antitrombóticos hablamos de la aspirina de niños, aspirina infantil. Entonces ustedes cuando me manden la tarea de placentación también me van a escribir o van a investigar cuándo es importante el uso de aspirina para la prevención de preeclampsia y qué tipo de paciente, para que me lo manden en la tarea. Tratamiento, por supuesto, toda enfermedad pues debería de tener un tratamiento. Entonces, el tratamiento de la preeclampsia o de los trastornos hipertensivos va a depender según la gravedad, o sea, que ya sea algo leve como una hipertensión gestacional, una preeclampsia sin datos de severidad, una preeclampsia con datos de severidad, una hipertensión crónica más preeclampsia severidad o una eclampsia. Va a depender de la edad gestacional. No es lo mismo una preeclampsia a las 28 semanas que a las 32 semanas que a las 37 semanas.
Entonces, ojo, ¿verdad? Yo no me preocuparía mucho por la de 37 semanas, me preocupa la de 28. ¿Por qué? Porque el bebé está pequeño, mi unidad de cuidados intensivos no está como tan full para darme respuesta a ese bebé prematuro. Entonces, dependiendo del contexto donde yo esté. Y la presencia de preeclampsia. Entonces, los objetivos del tratamiento de cualquier embarazo complicado por preeclampsia es la terminación de un embarazo con el menor trauma posible para la madre y obviamente para el feto. El nacimiento de un bebé que después muestre crecimiento y desarrollo normal y la restauración completa de la salud de la mamá. Entonces, ¿qué hacer como para hacer un diagnóstico temprano de preeclampsia? Pues entonces, una de las cosas que hacemos es control prenatal. Y una de las cosas que hacemos es ir acercando los controles o las visitas al médico a medida se acerca el término del embarazo. Por eso las consultas son mensuales hasta las 30 semanas, cada 2 semanas hasta las 36 semanas y cada semana después de las 36. La idea es andar encima de la presión arterial. Obviamente ahí voy a checar peso, veo exámenes, todo lo que tengo que hacer para un control de prenatal. Yo puedo hacer vigilancia ambulatoria de una paciente con hipertensión. Generalmente esas pacientes las vemos nosotros los que tenemos especialidad en embarazo de alto riesgo, pero no quiere decir que no pueda ser vista por el ginecólogo, porque tienen conocimiento, y medicina general, que debería tener conocimiento también, por lo menos de hacer una referencia. Entonces ustedes no se queden con esos problemas, y no es que no pudieran, pero recuerden que puede complicarse tanto que una paciente puede fallecer. Entonces, cualquier paciente que ustedes tengan en control que se le sube la presión arterial, refiéranla a un hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en los hospitales, la paciente llega a la emergencia y dependiendo cómo la encontremos, a veces llegan a nuestras consultas. En control privado o en control de seguro social, a veces la paciente es como más cumplidora que en la salud pública. Y a veces también, si nosotros a veces hacemos una referencia, a veces no encuentran cupo, entonces es un poquito complicado. Entonces ustedes mejor refieran a la emergencia si no tiene seguro social. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ingresamos. Si encontramos presión de 140-90 en un embarazo de término, pues le ingresamos. Incluso si encontramos presiones de 140-90, proteinuria negativa, yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio en el seguro, una bote de cintas para proteinuria y yo dependiendo de eso la ingreso o no. Pero también estoy segura que en el seguro yo le mando a hacer exámenes mañana y se los hacen mañana y yo voy a tener los resultados pasados. Entonces, a veces tiene que ver hasta la comunicación entre las dependencias de las instituciones para hacer un poco más fluidos los procesos. Entonces, acá en el hospital, que es donde más se van a relacionar ustedes, pues hacemos un ingreso con su respectiva historia clínica, que sigue siendo clave para diagnóstico, historia clínica, examen físico. Es importante el peso de la paciente, es importante la proteinuria, es importante la toma de la presión arterial. Pero ustedes se van a dar cuenta, yo no sé si están algunos en la sala de patológico ahorita, que las enfermeras ni siquiera tienen aparato de la presión arterial. Quien toma la presión arterial son los internos o los residentes. Entonces tenemos varias deficiencias de sistemas que deberíamos de arreglarlos de una vez, pero a veces solo lo vemos de lejos. De todos modos, ustedes solo pasan 6 semanas y luego al internado solo pasan 3 meses o 4 por ginecología y se acabó, cambian de tema. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida que pase el tiempo de todos los déficits que tenemos. Es importante mandar a hacerle los exámenes a la paciente con lo que habíamos hablado, ¿verdad? Hemograma, plaquetas, las enzimas hepáticas, y yo así voy afinando diagnóstico. Y por supuesto no me olviden al bebé. El bebé para crecimiento, líquido amniótico, entonces siempre tienen que mandar un ultrasonido. Consideraciones al parto. Recuerden que la cura para la preeclampsia es el parto. Y como les decía anteriormente, a mí que si ya tiene 37 semanas, si tiene 36 no me estreso, el problema es cuando tiene 28. Es importante entonces la madurez pulmonar fetal. Todas las pacientes deberían de tener inductores de madurez cuando tienen datos de hipertensión. Es nuestra responsabilidad, porque sabemos que sirven para madurar pulmones, para disminuir hemorragia intracraneal, entonces es como injustificable
que nosotros no pongamos inductores de mediadores pulmonares. El trabajo de parto se debe inducir si la paciente tiene término, ya sea con oxitocina o con misoprostol, dependiendo del test de dicho. Y si la inducción falla, pues está indicada la cesárea. La preeclampsia no es indicación de cesárea. En cuanto a los fármacos antihipertensivos, pues intentamos prolongar un poquito el embarazo para mejorar los resultados perinatales. Entonces yo puedo poner un antihipertensivo mientras cumplo inductores de madurez pulmonar, ¿verdad? O gana peso el bebé si el bebé tiene buen peso. Glucocorticoides, ya les decía yo, para la madurez pulmonar y la hemorragia intracraneana. Y vamos a hablar un poquito de eclampsia. Aquí dice que me falta 1 minuto. Entonces yo me imagino que solo le damos otra vez al mismo link. Ahí vemos. Entonces, mientras se acaba esta vaina, entonces vamos a hablar un poquito de eclampsia. Ya dijimos anteriormente que eclampsia es la paciente que convulsiona y tiene embarazo. Puede traer complicaciones hasta de muerte, como desprendimiento de placenta, déficit neurológico, neumonía por broncoaspiración, edema de pulmón, paro, insuficiencia renal y la muerte, que es lo más temido, ¿verdad? Hasta una caída puede hacer que la paciente tenga un hematoma cerebral, entonces hay que tener bastante cuidado. Se clasifica dependiendo de si las convulsiones son preparto, intraparto y posparto, ¿verdad? Se observa más a menudo en tercer trimestre y a medida que se acerca la fecha de parto, pues parece que es un poquito más frecuente. El gasto urinario en estas pacientes disminuye bastante y puede haber incluso anuria. La